A ese sentimiento desconocido, cuyo tedio, cuya dulzura me obsesionan, dudo en darle el nombre, el hermoso y grave nombre de tristeza. Es un sentimiento tan total, tan egoísta, que casi me produce vergüenza cuando la tristeza siempre me ha parecido honrosa. No la conocía, tan solo el tedio, el pesar, más raramente el remordimiento. Hoy algo me envuelve como una seda inquietante y dulce, separándome de los demás. Aquel verano yo tenía 17 años y era completamente feliz. Los demás eran mi padre y Elsa, su amante. Antes que nada, quiero explicar esa situación que puede parecer falsa. Mi padre tenía 40 años y era viudo desde hacía 15. Era un hombre todavía joven, lleno de vitalidad, de posibilidades, y al salir yo del internado 2 años antes, no me costó entender que viviese con una mujer. Más difícil me resultó aceptar que tuviese una distinta cada 6 meses. Pero pronto su encanto, esa vida novedosa y fácil, y mi propia predisposición me hicieron adaptarme. Era un hombre despreocupado, hábil en los negocios, siempre curioso y enseguida cansado, que gustaba a las mujeres. Lo quise de inmediato y de todo corazón, porque era bueno, generoso, alegre y cariñosísimo conmigo. No cabía imaginar mejor amigo ni más jovial. En los inicios de aquel verano, extremó su amabilidad hasta preguntarme si la compañía de Elsa, su amante de turno, me importunaría durante las vacaciones. No pude por menos de animarle, pues sabía que necesitaba a las mujeres y que, por otra parte, Elsa no supondría estorbo alguno para nosotros. Era una chica alta y pelirroja, entre elegante y mundana, que hacía de extra en los estudios y se exhibía en los bares de los Campos Elíseos. Era simpática, bastante simple y no tenía pretensiones serias. Además, demasiado contentos estábamos ambos de marcharnos como para poner la menor traba a lo que fuese. Mi padre había alquilado, en el Mediterráneo, una gran casa con jardín, blanca, apartada, preciosa, con la que soñábamos desde los primeros calores de junio. Los primeros días fueron deslumbrantes. Pasábamos horas en la playa, achicharrados bajo el sol, bronceándonos poco a poco con un color sano y dorado, salvo Elsa, cuya piel se ponía roja y acababa pelándose entre tremendos dolores. Mi padre se dedicaba a complicados ejercicios con las piernas para eliminar un amago de barriga, incompatible con sus condiciones de don Juan. Tan pronto amanecía, me iba al agua. Un agua fresca y límpida en la que me hundía, en la que me agotaba haciendo 1000 desordenados movimientos para purificarme de las sombras y el polvo de París. Me tumbaba después en la arena, cogía un puñado, lo dejaba escurrir entre los dedos y la arena caía en una lluvia amarillenta y suave. Pensaba que se escapaba como el tiempo, que eso era una idea fácil y que resultaba grato tener ideas fáciles. Era el verano. El verano, casi un subgénero literario, todo hay que decirlo, y pocos veranos tan luminosos, tan brillantes, tan vivificantes, tan hondos y tan emocionantes como el verano que aparece en Buenos días tristeza, la ópera prima, la obra maestra de François Sagan, Pablo Vilaboy. Un libro generacional, pero que luego hemos ido heredando las generaciones posteriores. Además, el sueño de todo novelista. Debut, éxito, premio de los críticos franceses y dinero. Dinero para ese pequeño monstruo encantador, como se la conocía a François Sagan. François Sagan, una autora que ya habías nombrado en una ocasión, diciendo que su vida es tan o más apasionante que la de sus novelas. Bueno, de hecho, su obra es fiel reflejo de todo lo que vivió. Aquí en esta novela que escribió, bueno, se publicó cuando ella tenía tan solo 18 años, creo que marca mucho la deriva de lo que sería su línea literaria. La indolencia, la sensualidad, la precocidad, el Mediterráneo. Creo que en Buenos días tristeza, aparte de marcar esta línea literaria, François Sagan demostró ser un remedo francés y muy casi se publicó en el 54, pero casi estábamos ya en los años 60, pues sería algo así como un remedo de Scott Fitzgerald, quizás menos elegante, más aburguesada y más provocadora, pero está en esa línea. Yo creo que son dos novelistas que se pueden combinar y hacer un cóctel literario delicioso. Un éxito del que le fue muy difícil reponerse, tengo que decirlo, claro, ya
su trayectoria posterior quedó marcada por esta ópera prima. Sí, tuvo otros éxitos, lo que pasa que siempre, tanto los lectores como los críticos, tenían la impresión de que todo era un remedo de Buenos días, tristeza, con otras historias, otras edades en sus protagonistas, pero en todo reposaba esa indolencia, esa visión de la burguesía y la intelectualidad francesa de la época, pero bueno, bendita repetición si tenía la altura literaria que tenía François Sagan. François Sagan, que no era Sagan de apellido, Sagan lo pilló de Proust, de En busca del tiempo perdido. Uno de los personajes era Sagan y ella lo adoptó de apellido. Es que suele decirse, claro, qué malo es que en la primera novela vuelcas todo y no tienes nada más que contar. Como dices, ella era jovencísima, pero es cierto que en esta novela tan corta volcó todo en el sentido de lo profunda, de lo honda que es, de aquello a lo que al lector le lleva. Sí, sí, como digo, quedaron asentadas plenamente las bases de su literatura. François Sagan, una de nuestras autoras de cabecera, tenía en algún momento que hacer sonar esta arpa, como solo ella puede hacerlo, y además servirnos de hilo conductor, de introductora, de embajadora de un programa en el que vamos a hablar de los clásicos españoles. Y además con un invitado de lujo. Con un invitado que los conoce, que los defiende, que los ama, que los difunde, que los lee día a día y que los actualiza continuamente. César Augusto Cair, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Bien hallado, encantado de estar con vosotros. Vamos a hablar de clásicos, fíjate tú, qué revolucionario, ¿verdad? Vamos a tocar un poco el arpa. Pues son revolucionarios. El siglo de oro ha supuesto, que es de lo que quiero hablar, de cómo ha llegado hasta hoy, de cuál es su vigencia, cuál es la modernidad y todas las barreras que rompieron muchos autores de allí para disfrutar de las novelas o de la poesía o del teatro como lo entendemos ahora. Tenemos que recordar además que el siglo de oro es el periodo de florecimiento cultural y artístico más importante de Europa después de la Grecia clásica. O sea, no es algo baladí, es algo muy sustancioso y vamos a intentar a ver si los jóvenes se enganchan y los no tan jóvenes. Pablo Vilaboy, nuestro invitado de teatro, puede hablar mucho, largo y tendido. Sí, hoy lo tenemos en su vertiente militante, defensor, radical, sí. Defensor del siglo de oro. Eso es. ¿Y por cuál empezarías? ¿Con cuál abrimos boca? Bueno, es muy difícil escoger unos cuantos libros para hablar de esto porque hay infinidad. Pero he cogido 5 porque me han marcado a mí como autor y como lector, y luego creo que han marcado un sendero por el que ha transitado después la literatura. Empezamos por esta pequeña obra maestra, que es La vida del Lazarillo de Tormes. Esta es una versión infantil juvenil, me leí yo cuando tenía 9 años, creo, ilustrada. No es el clásico en su versión original, eso lo leí más tarde. Y me parece que es grande el Lazarillo por 2 motivos. Primero porque es el inicio de la novela polifónica, que es la novela que ahora entendemos, ¿no? Varios personajes, se saca la vida de ellos, su cosmovisión, y luego todo planteado y todo escrito y puesto en la novela, pues da una sensación de realismo que creo que en nuestra literatura tenemos otros puntos realistas, pero este yo creo que es la antesala de la novela polifónica escrita 50 años antes del Quijote, que fue el que empezó con este tipo de literatura. Y por otro lado, la segunda parte que quiero resaltar es el personaje, porque ese niño ingenuo que ha sido suelto en el mundo, le han tirado al mundo y que tiene que buscarse la vida, la supervivencia, comer, no solo la supervivencia física, biológica, comer, dormir, un techo,
sino también la supervivencia moral, ¿no? Ante un mundo que es hostil. Ese personaje, que como digo, empezó siendo un niño ingenuo y termina siendo un adulto resabiado, es un personaje redondo, un gran personaje redondo, realmente da inicio a toda una galería de personajes que incluso hoy los grandes personajes están perdidos en el mundo, quieren buscar su hueco. De hecho, a lo mejor lo que digo os resulta un poquito disparatado, pero veo un paralelismo muy grande entre Lazarillo y el protagonista del Guardián entre el centeno de Salinger. Es otro desarraigado, perdido en el mundo, y que por supuesto todo adolescente debería leer, cualquiera de los dos. El Lazarillo de Tormes nos sirve de pórtico al Siglo de Oro y nos sirve de pórtico, como ya has citado, a este libro que simplemente es El Quijote, pero ojalá se dijera El Quijote de verdad con el cariño con el que debería decirse. Es El Quijote, el nuestro, el de nosotros. Y fíjense, esta edición fue en su día galardonada por el Ministerio de Cultura como libro de interés infantil. Ay, cuando El Quijote lo veíamos en televisión, en dibujos animados. Ay, cuando El Quijote era divertido. Que nunca ha dejado de serlo, pero por desgracia en las aulas ese lado divertido se ha perdido. Claro, yo creo que se ha perdido también porque el sistema educativo que tenemos, no hay una aproximación de los clásicos a los niños cuando son niños. O sea, lo que no se puede hacer es leerte el ladrillo del Quijote cuando no has tenido ninguna aproximación previa. Por eso es tan importante estas adaptaciones. Esto es un cómic, las fotografías y los espacios, los campos, los escenarios son fotografías y luego los personajes son dibujos. No está evidentemente todo el Quijote, pero sí sus episodios más conocidos y más propio de una novela de aventuras, por eso es tan entretenido, ¿no? Y luego que creo que también el niño, el chaval, se siente cómplice de ese antihéroe que todo le sale mal, pero que tiene un buen fondo, un buen corazón, ¿no? En el fondo. Además, estamos hablando... una cosa muy curiosa es que la Enciclopedia Británica dice de Shakespeare, o sea, quiero que tengamos claro, Shakespeare y Enciclopedia Británica, es decir, lo dicen ellos, el escritor más importante de la historia universal. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que Cervantes tampoco. Creo que el Cervantes es el mascarón de proa de la literatura universal por una sencillísima razón. Es el padre de la novela moderna. Y no solo el padre de la novela moderna, sino que hoy se sigue novelando con las estructuras que él planteó porque es el padre de la novela polifónica, como he dicho antes. Lo que pasa es que, claro, hablando de François Sagan, como habéis comentado antes, que tenía una vida de novela, Cervantes tiene una vida de novela, fue hasta esclavo. Conoció la condición humana y la reflejó muy bien en su obra, por eso es de absoluta vigencia, porque las novelas que leemos ahora tuvieron su inicio en la forma de escribir de Cervantes. Es maravilloso, sí. Es maravilloso. ¿Quién no se va a enamorar del Quijote, Pablo, con esta edición y con esos dibujos? No, y aparte que eso a un chaval le entra muy bien. Incluso los jóvenes, los adolescentes están acostumbrados a la rima, por el reggaetón y por el rap. Y esto es rima también, o sea, el Siglo de Oro. Si lo pusiésemos música, como hizo Aldo Narejos, con Ana Morgade y con Humberto Romero, un reggaetón del Siglo de Oro, es fabuloso y es, bueno, una prueba de que siguen estando en vigor. Siguen vigentes. Vamos al teatro, ¿no, Pablo? Vamos al teatro. Vamos al teatro. Vamos al teatro. Hay que ir al teatro. Y no uno cualquiera, al del Fénix de los Ingenios. Nada, un tipo que le dio por escribir y escribió pues 800... No sé realmente, porque eso, hay tantas... No están cuantificadas realmente. O sea. Bueno, de hecho, si se representase, si hubiese un teatro en España, como yo diría Muñoz Molina, si fuésemos un país serio, bueno, pues eso, si fuésemos un país serio y tuviésemos un teatro que solo representase las obras de Lope de Vega,
temporada tras temporada, sin repetir. Pasaría un siglo y no se repetirían las obras. Es algo, bueno, el monstruo de naturaleza lo llamaba Cervantes, porque realmente Lope de Vega es un monstruo literario, es el gran olmo centenario que da sombra al siglo anterior, al siglo posterior y a lo que venga. Y a lo que venga. Y luego fue muy innovador porque el gran logro de Lope de Vega fue que conectó con el público. La generación anterior, que es la de Cervantes, la de los hermanos Argensola, Bermúdez de Castro, ellos querían hacer teatro con la A mayúscula, o sea, vigilando bien la forma, cumpliendo con el canon clásico, pero Lope de Vega rompió con eso. Según él, pasó de los 5 actos a 3 e introdujo la comedia y el drama en una misma obra, algo que fue revolucionario en aquella época. Y sentó las bases, en ese arte nuevo de hacer comedia, sentó las bases de lo que el teatro, por lo que luego derivó. Sí, aquí nos traes Fuenteovejuna, que es, digamos, uno de los grandes pilares, pero algo que hemos hablado muchas veces es por qué no se estrenan otras obras y no vamos siempre a las mismas, ¿no? ¿Por qué se produce ese, de comillas, hartazgo y no indagamos en la obra por ejemplo, de Lope de Vega, que tiene unas cuantas, ¿no? Unas poquitas? ¿Tú crees que hay hartazgo? Yo creo que el teatro clásico se representa muy poco. Sí es verdad que de Lope de Vega pues, son siempre las mismas. Fuenteovejuna, El caballero de Olmedo. Bueno, esta temporada, la pasada, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, a iniciativa mía, hablando con Elena Pimenta, ha llevado a escena Castelvines y Monteses, que es una obra que no se representaba de Lope de Vega desde hacía muchos años, y es muy original su historia porque es el Romeo y Julieta español, porque tanto Shakespeare como Lope de Vega se inspiraron en la misma novela, una novela italiana de Matteo Bandelli, para escribir Shakespeare, Romeo y Julieta, y Lope de Vega, 6 o 7 años después, Castelvines y Monteses. Pero como no somos un país serio, pues Romeo y Julieta ya sabemos la fama que tiene, planetaria y extraplanetaria. Seguramente que si hay marcianos también conozcan Romeo y Julieta, pero el de Castelvines y Monteses no se sabe hasta que por fin pues, lo han podido representar. Por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano. Es un verso de Góngora que aprendí en el colegio y que nunca olvidaré. Y aquí está, don Luis de Góngora y Argote. Tus palabras son infame turba de nocturnas aves para mí. También de Góngora. Bueno, Góngora es un personaje muy peculiar. Es el gran desconocido del Siglo de Oro. También es verdad que es un poeta muy complicado, es muy oscuro. Menéndez Pelayo divide su obra en dos, bueno, mayoritariamente son 2 etapas, pero la denominación que da Menéndez Pelayo me gusta mucho. La primera parte es Príncipe de la Luz y la segunda Príncipe de las Tinieblas, ¿no? Y yo conocía, pues, la luz, las letrillas, sonetos satíricos, y aún así tienen su pelín de oscuridad luminosa, vamos a llamar así. Pero cuando leí la fábula de Polifemo y Galatea, que es una de las 2 obras de su periodo oscuro, también Soledades, esta edición es magnífica de José María Micó, que es un catedrático de la Pompeu Fabra, porque hace una lectura lineal de las estrofas y tú vas transitando, te vas metiendo en ese laberinto de la mano de José María Micó y descubres que Góngora ha llegado a una de las cimas poéticas que solo fue superado, o sea, se adentró por unos caminos que no se volvieron a adentrar hasta el siglo XIX los parnasianos, los simbolistas franceses. Es una cumbre poética sin duda, pero hay que ir de la mano. Y cuando vas de la mano con alguien que sabe, con un gongorista, y descubres a Góngora, ves que hay luz.
que hay oscuridad, que hay, como decía Dámaso Alonso, si hubiese forzado un poquito más el idioma, habría creado una lengua nueva. Porque es curioso cómo uno lee una estrofa del Polifemo o de Soledades y dices, bueno, yo todas las palabras las conozco, pero no entiendo, no sé lo que quiere decir. Porque, claro, tiene mucha licencia libre, mucha pirueta léxica, y esa es la grandeza, que experimentó tanto con el idioma que luego abrió caminos a los que vinieron después, de experimentación. O sea, es un clásico, pero realmente renovó la poesía y la forma de escribir. Me quedo extasiado, me cuesta seguir con el programa y plantear la siguiente pregunta o Es que introducir ir de la mano el siguiente texto. de este maestro. Y eso que me dejo cosas en el tintero. Claro, el tiempo en televisión, El tiempo en que televisión es infame. es oro como el siglo. Efectivamente, teníamos que acabar con algo relacionado con teatro, ¿verdad, César? Y un libro que nos escribió en el siglo de oro. Exacto, es que nos cierra el círculo de otro modo. Es un pequeño ensayo, bueno, son un ciclo de conferencias que dio Jean Canavallo, que es un hispanista francés, ya es muy mayor, tiene 85 años, pero está considerado el cervantista más famoso, más reconocido, vivo. Y aparte pertenece a la Asociación Internacional del Siglo de Oro, etcétera, etcétera, la Real Academia de Historia. Y escribe este ensayo que se titula Un mundo abreviado, que es con lo que yo quiero terminar mi intervención, porque un mundo abreviado es cómo definió un jesuita a lo que se escribió durante el siglo de oro. Es un mundo abreviado, porque todo lo que se vivió, todo lo que se sintió, todo lo que se pensó, se puso por escrito en esa época. Por tanto, es todo un mundo encerrado en unas páginas. Y ese libro cuenta la historia de la literatura dramática del siglo de oro. No solo eso, sino cómo programaban, por qué iba el público, quién era Lope de Vega como estrella casi mediática, mediática no porque no había medios, pero era muy famoso en su época, muy reconocido, tuvo 15 hijos legítimos e ilegítimos. Iba a decirte, Él vivía y escribía. Carnaza para prensa del corazón, de haber existido la prensa del corazón. Sí, él se llevaría todos los flashes. El monstruo. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Era desmedido en todo. Se queda uno tan satisfecho cuando escucha hablar a alguien que sabe, pero sobre todo sabe transmitirlo y sabe compartir ese entusiasmo. Bueno, yo no sé si compartir el entusiasmo, pero sí me gustaría recalcar eso. No podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y los clásicos, aparte de tener entidad, nos dan identidad. O sea, es un patrimonio no solo nuestro, sino para quien quiera acercarse a ellos, porque es un mundo abreviado, realmente. Que también hay que saber cómo descubrirlos. Pues a través... a ver, nosotros no tenemos mucha labor pedagógica en general en España con los clásicos, pero simplemente acercando a los niños a ejemplares adaptados que sacan lo más divertido o lo más entretenido, porque un niño que va al teatro y le gusta, o un niño que lee el Lazarillo y le gusta, cuando sea adulto va a ir al teatro y va a querer leer eso que tanto le gustó. Yo creo, Pablo Vilaboy, que en otra ocasión, las veces que él quiera, por supuesto, pero César Augusto Cádiz tendrá que venir a hablar de su propia obra, no de la de otros, aunque sea una obra como Cervantes, Lope de Vega, Góngora, etcétera, ¿no? Sí, porque él es un artista multidisciplinar. Sí, igual que Lope de Vega. Soy otro monstruo. Bueno, es poeta, dramaturgo, novelista, director teatral. Bueno, hago mis pinitos. Veranea en Murcia, Francia. Lo tiene todo. Toca el arpa, como ha demostrado hoy. O sea que, César Augusto, cuando quieras, esta es tu casa. Esta es la casa de los lectores. Tú eres fundamentalmente lector. Efectivamente. Yo os agradezco mucho que me hayáis invitado. Por supuesto, estaré aquí las veces que haga falta, porque si vosotros me decís ven, lo dejo todo.
Y quiero daros la enhorabuena por este programa, porque realmente hacen falta programas como este, que presente de una forma desenfadada una invitación a la lectura. Pues te esperamos pronto, por lo tanto. Pues estaré encantado. Muchas gracias a los dos. Pablo Vilaboy, el arpa tiene que coger el camino de cada semana cuando llega este momento, ¿verdad? Sí, más hoy nos vemos henchidos de oro. Nunca mejor dicho. Y además nos vamos a iluminar, como siempre, ese ángulo oscuro del salón con lecturas. ¿Y no saben cómo nos vamos? Como diría él, qué mejor que recurrir al Cines de los Ingenios para terminar y bajar telón por esta semana. Todos a una. Aquí estaremos pronto.